Este día vamos a ver un tema que es cómo escribir sentencias ejecutables a nivel del bloque PL/SQL. Esperamos que lo que hayamos visto anteriormente les sirva de base para esta nueva parte, ¿verdad? En la parte anterior pues vimos de alguna manera cómo el manejo de variables. Hoy vamos a ver cómo ciertas sentencias se pueden ejecutar en términos de PL/SQL. Los objetivos es que después de completar esta lección usted deberá ser capaz de hacer lo siguiente: identificar las unidades léxicas en un bloque PL/SQL, cómo utilizar las funciones integradas de SQL con PL, cómo describir cuándo realizar conversiones implícitas y cuándo conversiones explícitas para ser tratados, cómo escribir bloques anidados y calificar las variables con etiquetas, y cómo escribir código legible con sangría apropiada, esta como una buena práctica que debemos de realizar desde el inicio que estamos haciendo programación en base de datos, así como también utilizar secuencias en expresiones de PL/SQL. Veamos algunos aspectos. En términos de unidades léxicas, en términos de bloques de PL/SQL, son cualquier bloque de construcción de PL/SQL. Son secuencias de caracteres, incluyendo letras, números, tabulaciones, espacios, retornos y símbolos. Y digamos que los podemos clasificar como en cualquier lenguaje de programación. Tenemos identificadores, variables, bfname, %, delimitadores, punto y coma para separar entre una expresión y otra, coma, más, signo menos, cuando hacemos expresiones, ¿verdad? Que nos van a llevar a hacer sumas, restas, literales, ¿verdad? Juan 428, true, entre otros, comentarios a nivel de línea, comentarios, ¿verdad? A nivel de párrafos o frases. Entonces, en términos generales, cuando tenemos un bloque PL/SQL, si vamos a utilizar literales, los caracteres iliterales de fecha deben de ir entre comillas simples, no comillas dobles, comillas simples. Y los números pueden ser valores simples o de notación científica cuando los utilicemos. En el caso acá tenemos un ejemplo, Bedin Herdenson. En este caso, comillas simples para asignar un string a esta variable BNI. Cuando queramos dar formato, en este caso, a un código, sencillamente agarramos el código que queremos hacer, le damos clic derecho, le damos formato o format, y él nos va a tratar de dar un formato de tal manera que las palabras reservadas de alguna manera estén en mayúscula, el begin m respetando sangría, entre otros. Y esto es una buena ayuda para tener una mejor visualización de lo que estamos haciendo. Los comentarios, como cualquier lenguaje de programación, usted puede utilizar comillas, ¿verdad? Líneas, ¿verdad? Continuas, el slash, ¿verdad? Y digamos asterisco y cerrarlo de tal manera opuesto a este. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde hacemos un declare, diferentes variables, annual sal, number de 92, begin m, y vamos a calcular el salario anual basado en el ingreso salarial mensual de algún usuario o empleado. Y decimos que ben anual sal va a ser igual a monthly sal por 12. Y la siguiente línea con dbms output line vamos a imprimir b anual sal. Si ustedes ven, estamos explicando qué cálculo vamos a tener, y en estas líneas estamos diciendo que vamos a desplegar el salario anual. Entonces, para aquellas buenas prácticas que hacemos, pues recuerden que el tema de comentar es para darle mantenimiento posteriormente. A veces ya tenemos 200 storage procedures, 50 funciones, y de alguna manera no nos vamos a recordar qué es lo que hemos hecho. De alguna manera los comentarios van a aportar para efecto de recordarme cuál es el propósito de esa función, de ese procedimiento, y algunas líneas en particulares que puedan ser importantes. Algunos aspectos de las funciones de SQL en PL/SQL: todas las funciones a nivel de una sola fila pueden ser realmente declaradas, ¿verdad? Como tal en la parte de los procedimientos. No están disponibles las declaraciones de procedimientos que tengan decode o las funciones de grupo. En SQL incrustadas sí las podemos utilizar, pero como procedimientos así como tal, no.
debemos de hacer uso del SQL para aplicarlo. Esto lo entenderemos conforme al desarrollo de lo que estamos definiendo. Veamos, vamos a obtener la longitud de un string, ¿verdad? Y le llamamos bdesci y tenemos un bprop description donde damos una frase donde dice puede usar este producto con sus radios para frecuencias más altas y queremos obtener la longitud de ese string. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asignarle a bdesci de tipo integer, length y la variable. Entonces, como cualquier lenguaje de programación, esta función generalmente es similar en la mayoría de lenguajes que nos devuelve la longitud de esa expresión. Por otro lado, nosotros también podemos aplicar en este caso diferentes tipos de funciones, funciones de caracteres, funciones de fecha, funciones numéricas, las que hemos visto a nivel de SQL, ¿verdad? Y si no, pues para recordarse puede ver ese curso y nosotros ponemos bTenure, ¿verdad? Months between, nos devuelve los meses entre dos fechas, el current day, la fecha actual, y hire date, la fecha de contratación. Se la estamos asignando esta variable y perfectamente pues nos la va a asignar. Obviamente esta variable tiene que ser, ¿verdad? Numérica para que en efecto pueda recibir esa información como tal. Veamos, el uso de secuencias es algo importante. Cuando declaramos una variable venue de tipo number en el cuerpo, nosotros utilizamos y le asignamos de un solo la secuencia. Previo, ¿verdad?, a 11G, la única manera de asignar un valor de secuencia era hacer un select nextval. El nextval nos devuelve el siguiente valor de la secuencia into a la variable asignada y con la tabla ficticia frondval. Y de esa manera nosotros podíamos recuperar. Hoy no, directamente lo podemos emplear en una variable. Tenemos diferentes conversiones de tipos de datos. En el caso Oracle le maneja la conversión implícita y la conversión explícita que vimos en términos de SQL. Sabemos que hay ciertas conversiones que de manera implícita Oracle las hace, pero hay otras que nosotros tenemos que decirle qué funciones emplear para efecto de poderla emplear, como el hecho de to char, to date, to number, to timestamp, para convertir a carácter, a fecha, a número o a fecha, ¿verdad? Con usos horarios, ¿verdad? Con timestamp, entre otros. Veamos algunas conversiones. Vamos a hacer una conversión de tipo de datos implícito, bdate de tipo date y le ponemos 02 Feb 2000. Entonces, él automáticamente puede hacer esa conversión al nosotros asignarle ese valor a esta variable de tipo date. Esto podría provocarnos un error en la conversión porque dependiendo del formato que tenga en la base de datos. En el caso, las bases de datos tienen una variable de entorno que utilizamos que se le conoce como NLS-Day Format, que generalmente los DBAs o los System Administrators le asignan en la base de datos para que en su efecto se tome ese formato como un formato estándar. Por defecto, si lo hemos instalado en el lenguaje americano, nos va a tomar esa estructura. Entonces, en este caso, tenemos bday de tipo day, vamos a hacer la conversión de manera explícita para que no haya error y le decimos February 02 2000 y le decimos que va a ser el month dd, YYY. De esa manera, él va a sobreentender porque de manera implícita le estamos diciendo cómo hacerlo. Entonces, el otro punto es cómo escribir bloques anidados. Como cualquier lenguaje de programación, en el caso de PL, nosotros tenemos en la sección de begin podemos contener n bloques anidados. Igual en el bloque de exception también podemos tener bloques anidados. Es decir, sobre un bloque poder anidar otros bloques. Veamos este ejemplo. Nosotros hacemos un declare y tenemos un outer variable, varchar 2 de 20 y le decimos global variable. Entonces hacemos un begin, un declare y en el inner variable nosotros le ponemos local variable. Y vamos a considerar que en el bloque más interno es local y el
más externo es global. Si nosotros hacemos una impresión, el DBMS Output Put Line, el inner variable, él tomará obviamente la variable inner variable. Y por consiguiente, si aquí hacemos el outer variable, a nivel de este bloque más interno, él reconoce la variable externa como una variable local y como una variable global, perdón. Esta variable la reconoce acá y por lo tanto la puede utilizar, no así lo contrario. En el caso, cerramos este bloque encerrado en rojo, indica que ya tenemos, y estamos en el otro bloque, y aquí el outer variable nuevamente nos pondría ese resultado. Al imprimir nos devolvería este resultado local y dos formas de variables globales. Los alcances de variables o la visibilidad que se puede tener, digamos en este caso yo tengo B father name y es Patrick, y el day of birth yo lo declaro que es el 20 de abril de 1972 y declaro dentro del subbloque el child name, varchar 20 Miguel, y la fecha el 12 de diciembre de nacimiento del 2002. Ustedes pueden ver acá que nosotros hemos declarado de alguna manera dos variables que se llaman igual, ¿verdad? B day of birth y B day of birth. Por lo tanto, estas dos variables se pueden declarar como son dos bloques diferentes. Él entiende que esta es una variable externa del bloque y esta del bloque más interno. ¿Qué pasa cuando lo vamos a imprimir? Father's names, B father name, no hay ningún problema. Va a imprimir Patrick's day of birth, B day of birth. ¿Qué es lo que va a hacer la base de datos? En este caso va a predominar la variable local, la variable más interna, y nos imprimiría este 12 de diciembre del 2002. Luego el B child name y nos imprimiría Miguel. En el caso afuera, el date of birth, ¿verdad? Obviamente, en este caso, tomaría como base esta fecha y nos pondría el 20 de abril del 1972. Entonces, es muy importante ver el alcance que tiene la variable para efecto de que sepamos los resultados que podríamos obtener. Veamos, nosotros además podemos utilizar nombramientos a nivel de los bloques y por consiguiente eso nos daría una mejor forma, ¿verdad?, de poderlo visibilizar y de alguna manera tener un mejor control de nuestra información. En este caso tenemos un begin outer, un end outer. Dentro de él tenemos un declare begin end. Este debería estar en azul, ¿verdad?, que forma parte. Y internamente nosotros tenemos otro declare begin end y ya sabríamos pues los alcances que tendrían en función de lo que vimos anteriormente. Lo importante es que podemos poner cualificadores, ¿verdad?, o etiquetas que nos representen y de esa manera nos puede ayudar cuando tengamos más de un bloque, ¿verdad?, al momento de anidar bloques. Veamos los alcances en términos de variables. Nosotros tenemos BSAL, ¿verdad?, 600, tenemos COM, ¿verdad?, de BSAL por 20 y tenemos acá, ¿verdad?, elegible por comisión, BMessage, tengo BSAL nuevamente, BCOM 50.000, 0, BTotalCOM, que sería la suma de BSAL más BCOM. ¿Qué, digamos, alcance tendríamos en términos de nosotros poder expresar el resultado? El BMessage, ¿qué haría? Bueno, el alcance que tendría es clear not BMessage. ¿Cuál valor de BMessage? ¿Verdad? Elegible para comisión. Es decir, clear no es elegible para comisión, para mensaje. BCOM, en este caso, ¿qué valor tendría? Valor 0. Vea, BTotalCOM, ¿verdad? BSAL más BCOM, ¿verdad? Como tal. Y el outer BCOM, estamos hablando del de afuera, sería BSAL. ¿Cuál BSAL? El valor, en este caso, sería 60.000 o sería 50.000. De alguna manera, él va a tomar la variable más interna, es decir, él aplicaría ese porcentaje basado
en esta variable. Esto es muy importante. De querer que tomara este, tendríamos que ponerle outer.bsal para que en su efecto pudiese tomar este valor como tal. Y por punto 30. En el bMessage, salesman bMessage. El bMessage, como ya tiene un valor y ese valor ha sido concatenado, pues podríamos considerar el salesman's y el valor de message que en ese momento tiene. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan tener el alcance, ¿verdad?, de la variable. Pues generalmente lo que hacemos es tener nombres diferentes, y si los vamos a realmente reutilizar las variables más internas, pues de alguna manera expresarlas, ¿verdad?, esas variables externas, para efecto de que la base sepa en términos de bloques PL/SQL a cuál le quiere aplicar el proceso, ¿verdad?, o el cálculo que ustedes quieren definir. Ahora veamos la utilización de los operadores y el desarrollo de código legible. Debemos de saber cómo en SQL los operadores en PL/SQL tienen una, digamos, jerarquía. En este caso, lógicos, aritméticos, concatenación, paréntesis para controlar el orden de las operaciones, desde lo más bajo hasta lo más alto. Obviamente los paréntesis lo que hacen es pues predecir, ¿verdad? Aunque nosotros tengamos esto, lo va a aplicar él. Y por consiguiente los operadores exponenciales, ¿verdad? Que son especiales en términos de cómo nosotros definimos esos operadores. Al final, lo que debemos de saber es que hay una jerarquía a la cual nosotros vamos a tener. ¿Ya? Otro aspecto es incrementar el contador de un bucle, pues igual un loop count más 1. Es perfectamente utilizar, ¿verdad?, como contadores, como incrementadores, como acumuladores. Nosotros podemos utilizar una variable utilizando operaciones que ya conocemos a nivel de SQL, donde le decimos sal between, entre 50.000 y 150.000. Lo vamos a poder utilizar perfectamente en PL/SQL. Validar EBNO is not null. Si EBNO es verdad es is not null, entonces nos va a dar una expresión booleana si es verdadero, si es falso, entre otros. Algunas directrices para la programación: la documentación de código con comentarios es importante, el desarrollo de un caso de convención para el código también. Algunas veces es necesario, cuando son cálculos complejos, desarrollar un caso y dejarlo a nivel de comentario para que se pueda comprender el código en el bloque PL/SQL. El otro aspecto, el desarrollo de las convenciones de nomenclaturas para los identificadores y otros objetos. Es importante que usted tenga estandarizado la forma de cómo va a llamar a los diferentes identificadores, objetos que usted va a utilizar en su base. Y algo también no menos importante, para la legibilidad, utilizar la sangría. Algo muy importante como una buena práctica. Entonces ustedes pueden ver que la sangría me da una claridad entre begin un if, ¿verdad? Dim, la expresión, ¿verdad?, más interna. Esto me da una buena legibilidad. Vean, yo declarando las variables más internos, el begin un select, ¿verdad?, que de alguna manera puedo visibilizar, ¿verdad?, los errores que puedan haber en un código. Es mucho más fácil. Estos, pues, de alguna manera, recomendaciones que se deben de aplicar en sus proyectos. Entonces, en resumen, hemos visto identificar las unidades léxicas del bloque, cómo utilizar funciones integradas de SQL en PL, cómo escribir bloques anidados, cómo decidir cuándo realizar conversiones explícitas, cómo calificar las variables en bloques anidados o cualificarlas, y cómo utilizar las secuencias en expresiones. Nos vemos en el siguiente video.